ir despojándonos un poco de prejuicios, entonces nos vamos a arriesgar, el error va a ser que aprendamos más, estoy segura de ello. Es un método de aprendizaje antiquísimo y es uno de los mejores y jamás dejará de existir el ensayo-error, ¿cierto? Que tiene allí implícito el riesgo. Entonces se vale que nos arriesguemos y si nos equivocamos, pues esa equivocación nos va a servir de puente para lograr mejores aprendizajes. Otra de las normas que les propongo es tener grandes sueños. Soñemos. A veces nos da miedo soñar porque es que son sueños muy incoherentes, muy locos, muy fuera de los estándares, pero eso es maravilloso y eso es lo que hace a las personas creativas. Darle validez a esas ideas que a veces nos parecen tan locas o que a veces no son tan cuerdas o que a veces no son tan coherentes con los pensamientos de la mayoría de las personas. Y es allí donde está el elemento o el clic, digamos, de la parte creativa. Atrevernos, el riesgo, el atrevernos, que a veces es que no nos atrevemos, porque pensamos que la forma que nosotros estamos ideando de resolver algo, creemos que es que no es tan oportuna, tan pertinente, tan coherente, pero no. A veces de esos grandes sueños, de esas ideas locas, es que resultan las mejores soluciones, los mejores inventos, los mejores descubrimientos. Somos diferentes y eso es maravilloso, es lo mejor. Les cuento una anécdota. Hace algunos años, en 2010, tuve la oportunidad de participar en el diseño y en la implementación de una estrategia pedagógica con uso de TIC para trabajar con niños. Y la idea, por ejemplo, yo lo realicé en mi institución educativa. Invitamos a los niños más brillantes de los 4 preescolares de mi institución educativa. Entonces escogimos los niños más brillantes, los que más se destacaban por su potencial cognitivo, por reflexivos, analíticos. Organizamos un grupo de 22 estudiantes con estas características. Fue supremamente difícil asumir ese reto, fue muy difícil tener ese grupo, porque todos eran, o sea, todos querían hablar al mismo tiempo, todos querían participar al mismo tiempo, todos eran reflexivos al mismo tiempo, era una avalancha, entonces no estaba el que escucha, no estaba el que pregunta, no estaba el que de pronto tiene más inquietudes o más dudas, no estaba el que aprendía más despacio, no estaba, ¿cierto? El inquieto, y fue supremamente difícil, ha sido una de las experiencias formativas más exigentes que tuve, más difíciles. Entonces, desde allí aprendí que la diferencia es lo que más enriquece los espacios de formación. Y a veces como docentes nos gusta más la homogeneidad. Tenemos una tendencia a homogenizar, ¿cierto? Y yo me he dado cuenta, y en estos procesos para la creatividad y para el pensamiento crítico, la diferencia es fundamental, porque es la que enriquece las formas de ver algunos procesos, algún problema, una situación, un hecho, etc. Y finalmente participamos oportunamente. Esperamos que el otro termine, respetamos lo que él nos va a decir, etc. ¿Cierto? Entonces, estas son las reglas que yo les propongo para nuestro espacio de formación. Y vamos a empezar con nuestra primera actividad. Esta es una actividad muy chévere, es una actividad en la que vamos a ver algunos elementos que sabemos de las situaciones de aula. Entonces me voy a salir de acá, voy a dejar de compartirles mi pantalla, me devuelvo para acá, vamos a revisar de pronto si han entrado otras personas al curso para que los saludemos y para que continuemos. Entonces estoy viendo que entró Viani. Buenos días, Viani, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Vianey. Vianey, bueno, listo. Vianey, bienvenida. Quisiéramos escuchar cuál es tu perfil, qué haces, a quién acompañas y bienvenida al curso. Muchas gracias.
Soy docente del distrito de Bogotá. Soy licenciada en química, pero desde que inicié mi trabajo con la Secretaría de Educación, empecé en primaria y ya no me quise cambiar. O sea, soy maestra de primaria. Desde el año pasado, por primera vez en mi labor docente, empecé con niños pequeñitos de primer grado, cosa que nunca había tenido. Entonces empecé el año pasado con el grado primero y este año con el grado segundo. Pues he aprendido mucho, he cambiado mi perspectiva de cómo son los niños más pequeños frente al proceso educativo, y me ha gustado mucho. Los niños son encantadores, son curiosos, son sobre todo curiosos y eso pues enriquece mucho el proceso educativo. Bueno, Vianey, bienvenida al curso. Te cuento que yo he observado en mi experiencia que a los docentes les tienen miedo. Hay mucho Sí, miedo en el trabajo con los más pequeños. Mucha sí, sí. resistencia. Entonces me parece muy interesante la experiencia que nos cuentas y maravilloso que te haya gustado y que te haya encarretado. Me parece encantador. Por eso es muy chévere. Muchas gracias. Bienvenida. Bueno, Gracias. entonces, ya viendo pues saludado a Vianey, viendo digamos, este marco general de lo que va a ser el curso, les voy a proponer esta primera actividad. Entonces, la actividad les voy a compartir el enlace que les tengo en la presentación, se los voy a compartir por aquí por el chat. ¿Qué vamos a hacer? La idea es que vamos a entrar a ese chat y vamos a responder dos preguntitas que hay allí. Son dos preguntitas muy fáciles. Vamos a utilizar una herramienta que se llama Mentimeter, que también vamos a hacer una demostración para que la aprendamos a utilizar. Digamos, al final de la clase, esa es más o menos la propuesta que tenemos para hoy, pero que en primer lugar quiero que la conozcamos y quiero que hagamos un primer ejercicio en él. Entonces, voy a compartirles el enlace por el chat. La idea es que ingresemos al enlace y respondamos las preguntitas. Mientras vamos respondiendo esas preguntitas, en ese chat yo les voy a compartir mi pantalla porque vamos a empezar a ver los aportes que hagamos en ese tablero que ustedes van a encontrar en ese enlace. Pueden hacer el aporte con toda tranquilidad porque no en la herramienta que vamos a observar no se va a ver el nombre de la persona que está haciendo el aporte. Pues es interesante la herramienta porque entonces vamos a dar opiniones de manera muy libre. Para eso es la herramienta, para que los estudiantes se expresen de una manera muy libre. También se puede configurar para que aparezca el nombre de las personas o podemos proponer un ejercicio, por ejemplo, en el que digamos que al final de la las personas pongan el nombre para que identifiquemos quién es. Entonces, esa configuración de la actividad la podemos realizar en esos dos sentidos dependiendo de lo que queramos realizar, ¿cierto? Entonces, son dos preguntitas. Yo les voy a compartir mi pantalla y nos vamos a dar 10 minuticos para que contestemos y para que empecemos a mirar de qué manera se está desarrollando el ejercicio. ¿Listo? Entonces ahí están viendo mi pantalla y vamos a ir viendo los aportes que van a ir haciendo nuestros compañeros. Listo, ya hay un primer aporte muy interesante. Vamos a regalar unos 10, 15 minuticos para que lo hagamos. Y recuerden que si alguien tiene una pregunta o que si alguien tiene una duda, abren el micrófono y me lo dicen directamente porque no tengo la posibilidad de observar el chat. Entonces ahí en mi pantalla van observando los aportes en las preguntas que están haciendo los compañeros. ¿Listo?
Bueno, entonces vamos a ir viendo en la pantalla los aportes de los compañeros frente a cómo eran las clases cuando éramos estudiantes, ¿cierto? Entonces, entre los aportes están que totalmente tradicionales, magistrales, promovían el aprendizaje memorístico. Eran clases muy ordenadas, secuenciales, de acuerdo con la preparación que hacía el profesor, muy bien preparadas, era una planeación muy rigurosa desde la secuencialidad que se le daba a los temas, muy magistrales. Solo se escuchaba al docente quién era el que tenía el conocimiento, ¿cierto? Los estudiantes solo escuchábamos, ¿sí? Las clases eran magistrales y como estudiantes estábamos muy atentos a lo que el profesor expresaba, tomábamos apuntes, porque el profesor, el rol del docente era el del conocedor, del que tenía el conocimiento. Clases con tablero, con tiza, no había internet, en ese momento eran los equipos de filminas, los retroproyectores, la búsqueda de información en las bibliotecas con libros presenciales, mucha lectura, muchísima lectura. Siempre estábamos organizados de la misma manera en el salón. Las clases eran magistrales, poco dinámicas, solo el tablero, el cuaderno y el esfero. Sorprendentes en cuanto a la novedad de los conocimientos que transmitía el profesor. Pienso yo que este sorprendente está muy ligado a que en ese momento no había tanto acceso al conocimiento. En ese momento, como estudiantes, pues el acceso al conocimiento era prácticamente el profesor que nos decía en qué libro estaba, en qué revista, ¿cierto? Pero no teníamos todo el acceso que teníamos ahora. Por eso era esa capacidad de sorpresa que teníamos. Todo era supremamente desconocido para nosotros. ¿Y cómo queremos que se transformen nuestras clases? Quisiera apropiarme de la educación basada en proyectos. Eh, Interesante, muy interesante la estrategia, para así potencializar la participación activa de los estudiantes mediante proyectos de aula. Clases muy participativas donde el alumno construya conocimiento, compare, contrarreste información y, y sea capaz de decir, no estoy de acuerdo con esto que están diciendo, por ejemplo, en las redes o en internet. Me parece muy interesante esa postura con la realización actual y que sintetice ideas relevantes, ¿cierto? Bien, que se diera fácilmente las clases mediante diapositivas, participación de los estudiantes en lo posible con exposiciones de investigaciones y de temas vistos. Es decir, también tenemos la necesidad de desarrollar habilidades para la investigación entre nuestros estudiantes, que a los estudiantes se les anime a construir su propio conocimiento, la autonomía, ser autodidacta, que es también una de las habilidades que más se está promoviendo actualmente, ¿cierto? Principalmente poder concitar, es decir, promover la atención y la participación de nuestros estudiantes. Miren que hablan mucho de participación, mucho, me gusta mucho ese concepto de participación en dinámicas motivadoras, con cero preocupación por la calificación. Es un elemento de la evaluación que debemos ir, digamos, atravesando, digamos, superando un poco los paradigmas que hay en cuanto a la evaluación cuantitativa, porque debe dejar de ser, digamos, el propósito de lo educativo. Clases donde los estudiantes disfruten de su aprendizaje, de cada dinámica, que sean participativos, anhelen y disfruten preguntar y aclarar sus dudas. A veces ellos y nosotros que somos producto de una educación un poco más tradicional, pues el preguntar se volvía un poco más bien problemático para los docentes. Es una de las habilidades que debemos promover. Y quisiera que fueran más participativas, que los estudiantes tuvieran más iniciativa. Me parece muy particular que entre los estudiantes, entre los jóvenes, hay como el pensamiento de que ya todo está aprendido, de que ya todo lo conocemos, de que ya no hay necesidad de aprender más. Yo pienso que ello está muy
ligado a esto que nos dice uno de los participantes acerca de la iniciativa, que realicen trabajo colaborativo, que desarrollen una actitud crítica frente al aprendizaje. Entonces, bien interesantes los aportes que nos hacen. Esta es una herramienta con la que vamos a comenzar enseguida a las 10:15. Vamos a comenzar haciendo una demostración de cómo la podemos utilizar y finalizamos pues con un contenido que tenemos. Vianney tiene una pregunta. ¿O quién No, es no, el que nos señora, está levantando la seguramente. mano? No, entonces es otra persona, Soy yo, déjame yo. Ah, Liliana, es Freddy. Sí, Freddy es Freddy, Molina. cuéntanos. Liliana, disculpa, es que no tengo habilitado el chat. ¿Cómo puedo solucionar ese problema? ¿No puedes acceder al chat? No me Bueno, aparece mira, te la voy a opción. compartir mi pantalla, para que mires por dónde lo puedes acceder. Mira, ya estás viendo mi pantalla, Freddy. ¿O será que ingreso? Ah, ya ahora sí. Ingreso desde otro equipo. Mira, eso, entonces cuando pones el cursor dentro del Teams, se activa este menú. Y acá hay un globito. Hay un globito. En ese globito le das clic y accedes al chat. ¿Listo? Listo. Voy a intentarlo, gracias. Para que realice el ejercicio. Realiza el ejercicio tranquilo si no has podido para que vincules tu aporte y tranquilo que después del descanso lo revisamos. Entonces, son las 9:45. Con este primer abrebocas los dejo en este descansito. A las 10:15 volvemos. Vemos la demostración de la herramienta para que comencemos de pronto también a involucrarnos con el manejo de las herramientas que vamos usando. Abordamos este primer ejercicio como un elemento de base que vamos a tener. Me parece muy interesante lo que surgió y terminamos con unos elementos conceptuales que quiero que queden claros el día de hoy. Entonces nos volvemos a conectar a las 10:15 para que tengan el tiempito para desayunar, para descansar un momentico y continuamos a las 10:15. ¿Están de acuerdo? Sí, profesora. ¿Listo? Entonces en Me media parece horita nos bien. vemos. Sí. Listo. Chao. Go.
Bueno, buenos días de nuevo. Estoy viendo por acá un compañero que no estaba antes de que nos fuéramos para el descanso y es Federico. Buenos días, Federico, ¿cómo estás? Hola Liliana, no, soy Freddy Molina, sino que entré por otro dispositivo para ver si se me habilitaba el chat. Gracias. Ah, ok, o sea que tú también estás como Federico. Sí, pero ya creo que ya logré habilitar por acá desde el teléfono la opción del chat. Freddy, pero mira que es que el ejercicio es a través del enlace que yo les puse en el chat. ¿Sí lograste entrar o Bueno, no has accedido? Porque yo vi tus aportes, ya los acabo de ver, los leí, muy interesantes, pero yo había propuesto un chat. Igual no es pues tan importante la herramienta, sino que lo importante es como que hagan el ejercicio para que comencemos a conocer algunas herramientas tecnológicas. Si puedes hacerlo por allí, perfecto, si no, no hay ningún problema, ¿listo? listo, gracias. A ti. Bueno, listo. Entonces, 10:15, el propósito de esta primera actividad es observar más o menos qué es lo que queremos vincular a nuestras clases y que veamos cómo es de diferente, cómo son de distintos los entornos educativos en los que nosotros tuvimos la oportunidad de crecer y cómo son de diferentes actualmente. Entonces, la idea de este segundo bloque de trabajo es que reconozcamos la herramienta. Yo les voy a hacer una pequeña demostración, les voy a mostrar cómo se usa. Es muy fácil, muy, muy fácil. Y que empecemos pues también a pensar de qué manera podemos vincular esta herramienta a nuestros procesos formativos. Miren que es una herramienta que nos permite que entre todos vamos construyendo una presentación y que todos al mismo tiempo que la vamos construyendo también vamos accediendo a la información que van poniendo y que van agregando nuestros compañeros. Entonces les voy a hacer una pequeña demostración, les voy a mostrar la herramienta. ¿Alguno conoce la herramienta Mentimeter, la que vamos a observar? ¿Alguno la ha visto, la ha conocido, ha tenido la oportunidad de trabajar con ella? Sí la había conocido antes, Ajá. pero hay otra actividad que se puede hacer allí, creo que se llama nube de palabras o algo así. Sí, sí, ya se las voy a mostrar. Esa, la había visto desde, Tiene muchas sí, opciones distintas y es muy fácil de manejar para que la conozcamos. ¿Listo? ok. Hasta el momento había visto estas dos variaciones, la de nube y esta de las preguntas. Ok. Entonces, vamos, si quieren, les voy a poner por acá, por el chat también, nos vamos a meter en este enlace. La herramienta se llama mentimeter.com. La vamos a acceder, es muy fácil. En primer lugar, nos debemos registrar. Cuando nosotros llegamos a la herramienta, encontramos más o menos una interfase en la que no se ve así, sino simplemente me voy a meter para que la observemos desde acá, como ustedes la están viendo. ¿Cierto? Más o menos así la van a encontrar. Como yo ya estoy registrada, entonces, a mí ya me aparece aquí en la parte superior mis presentaciones, porque yo ya tengo algunos elementos y algunas herramientas organizadas allí. Pero para los que no, en la parte superior derecha, en donde yo estoy mostrando la manito, aparece registrarse. El registro es muy fácil, lo pueden hacer a través del correo electrónico de Google, de Gmail o por Facebook, ¿cierto? Los que se quieran ir registrando lo pueden ir haciendo para que vamos a ir conociendo un poquito la herramienta, las posibilidades que nos dan. O sea, la dinámica del curso se va a mover más o menos así. La herramienta que yo vaya aplicando la vamos a conocer, cómo es su interfase, cómo la podemos configurar, qué oportunidades nos ofrece, ¿cierto?
para que vamos enriqueciéndonos desde todos los puntos de vista distintos. Entonces, esta es una herramienta que se llama Mentimeter, es una herramienta que es para realizar presentaciones interactivas. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que la presentación que yo proponga la podemos construir entre un grupo de personas. Creo que no tiene límite en las personas que están, que pueden participar. Entonces es muy interesante por eso. Entonces aquí, cuando lleguen a esta parte de la interfaz, vamos a darle nueva presentación, ¿cierto? Y le vamos a dar un nombre a esa presentación. Yo, por ejemplo, le voy a poner demostración, ¿cierto? Y la vamos a crear. Cuando la creamos, nos aparece una interfase más o menos así, que es muy sencilla, miren que es muy limpia. Entonces, les voy a mostrar más o menos qué es. En la parte izquierda, donde está la manito, se van a empezar a desplegar las diapositivas que yo vaya desarrollando. Acá, en la parte superior, donde dice New Slide, es una nueva diapositiva. Entonces, yo simplemente cada vez que necesito una diapositiva, le doy allí para elegir una nueva diapositiva. La versión gratuita, que es en la que yo me estoy moviendo, nos permite utilizar 2 diapositivas interactivas. Entonces, cuando yo le digo que vamos a hacer una nueva presentación, perdón, una nueva diapositiva, él me pregunta qué tipo de diapositiva es, ¿cierto? Entonces, los tipos de diapositivas son, en primer lugar, las interactivas, que son para una múltiple opción, para la nube de palabras, para respuestas abiertas, que fue la opción que yo utilicé en el ejercicio, para hacer un escalonamiento, un ranking o preguntas y respuestas de opinión. ¿Listo? Hay otro tipo de diapositivas que son para hacer quiz. Entonces, por ejemplo, estas diapositivas nos sirven para nosotros realizar una evaluación, una prueba de selección múltiple, o de diferentes tipos de respuestas, ¿cierto? Para yo poner, por ejemplo, un párrafo de respuesta y etcétera. Y finalmente hay diapositivas de contenido. En las diapositivas de contenido no tenemos límite para usarlas, entonces yo puedo agregar a la diapositiva, puedo agregar un video, puedo agregar textos, puedo agregar listados de viñetas, párrafos, puedo agregar lecturas completas, una imagen, encomillados, números, puedo agregar códigos QR. Y hay otros que son para preguntas avanzadas, donde veamos esta estrellita, quiere decir que solamente se accede a esa diapositiva pagando, ¿cierto? Porque aunque tiene una versión gratuita, también hay una versión que es pagando y pues obviamente tiene muchas más posibilidades. Entonces, en el ejemplo que yo voy a hacer, vamos a agregar, por ejemplo, esta de la selección múltiple. Y enseguida podemos utilizar la que decía la profe, que es muy interesante, la de la nube de palabras. Miren que en la presentación que yo en el ejercicio que hicimos, mientras ustedes iban escribiendo, todos íbamos observando los aportes que iban apareciendo. Entonces, la idea es que la presentación se use, por ejemplo, en tiempo real, en este caso de las múltiples opciones, por ejemplo, para tomar una decisión en esta opción. Entonces, miren que aquí están de nuevo los tipos de diapositivas que hay, vuelven y se despliegan porque yo la puedo cambiar en cualquier momento. Aunque yo le haya dado una primera configuración en el primer momento cuando la generé, yo la puedo cambiar en cualquier momento. ¿Listo? Acá dice en este chulito verde, es el autoguardado, por ese icono no nos vamos a preocupar, porque es un guardado que es automático y la máquina lo va haciendo constantemente. Estos 2 botoncitos los vamos a ver ahorita
para que sepan qué tienen, y estos también. ¿Listo? Vamos a organizar primero la presentación para que veamos de qué manera funciona. Supongamos que yo en esta pregunta de opción múltiple les quiero preguntar qué prefieren. ¿Qué prefieres trabajar en el curso? ¿Prefieren trabajar, por ejemplo, participación? ¿Qué concepto les parece, por ejemplo, más importante? ¿Qué prefieres, la participación o prefieres, por ejemplo, otro elemento, por ejemplo, de la pedagogía o de los procesos de convivencia, la resolución de